Buenos días, jóvenes de octavo grado. Continuando con lo que es la clase, voy a explicar lo que van a hacer en la guía de la tarea de la semana 2, donde hablamos sobre vectores. Vamos a realizar solo 2 páginas de la guía, ¿verdad? Donde vamos a ver suma de vectores por el método gráfico y con el sistema de coordenadas a escala. Aquí van a colocar los gráficos, lo único que los gráficos son, con los datos que nos dan son grandes. Entonces, no creo que les quepa acá, entonces me los hacen en una página aparte. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a dibujar a escala los vectores como se te indica en el sistema A. Procura ser preciso para hacerlo y puedes utilizar un color para los componentes rectangulares en X y en y otro color para las componentes de la resultante del vector de esas dos componentes. Luego van a dibujar los vectores paralelos con líneas punteadas. Entonces, ¿de dónde va a sacar ese dato? Ese dato usted lo va a sacar de su guía, ¿verdad? Que está en la parte de la página 318, que dice sumando y restando vectores por el método gráfico. Entonces, esos son los vectores que usted va a utilizar, donde dice suma de vectores por el método gráfico, parte 1, en la parte de procedimientos, en el literal C, página 18. Ahí dice que analiza la siguiente situación. En el ejemplo de la actividad B, para sumar coordenadas de las componentes rectangulares, A en X 5.3 y A en Y 10.8. Y dice que tenemos dos vectores, uno que va a ser con esa medida y el otro que va a ser con medidas diferentes. Para la primera medida, ¿verdad? O sea, en esta parte, para el sistema A, dice que las componentes en X son 5.3 centímetros. Usted con su regla, ¿verdad? Obviamente, aquí puede poner lo que es un plano cartesiano, ¿verdad? Un plano cartesiano, sabemos que hay, quiero ver, tiene que quedar recto esto. No, me quedó bien feo. Voy a eliminarlo. Ay, porque se me mueve. Y esto tiene que quedarme recto porque es el plano cartesiano. Y no lo voy a hacer bien, obviamente, aquí, ¿verdad? Pero ahí vamos haciendo el intento. Y aquí está la componente en X. Obviamente a usted le va a quedar más recto, ¿verdad? O sea, me va a formar una cruz, pues. ¿Me entiende? Ustedes, como ya en matemática, me imagino que ya vieron gráficos, ¿verdad? Entonces se les va a hacer más fácil. Entonces, sabemos que esto es el ángulo de X y este es la coordenada en Y. La parte lineal es en Y y la parte horizontal en X. Entonces aquí de 0, que es este punto que está en medio, en la intersección entre las dos, ahí va a empezar a ubicar su vector. Dice que el primer vector o la primera componente en X va hacia acá horizontalmente. Quiero ver si esto lo puedo ubicar en línea recta. Ay, es que bien feo me está quedando esto. Voy a eliminar esto. ¿Y por qué se me baja? Y esto
Lo voy a poner. Esto me tiene que quedar recto y esto para acá. Creo que ahí se ve más recto, ¿verdad? Vaya, entonces, cuando ya trace su cuadrante, entonces va a empezar a ubicar su primer vector. Dice que el primer vector mide 5.3 centímetros. Cada centímetro de su regla va a ser 1 centímetro. Entonces, yo no lo voy a hacer ahorita normal porque obviamente no tengo la regla acá. Entonces, pero le voy a decir cómo va a ir el vector. Como dice que en X es 5.3, entonces acá voy a ubicar mi primer vector. ¿Cuánto? De 5.3 centímetros. Luego dice que ubique en Y, o sea, para arriba, voy a ubicar el siguiente vector que es de 10.8 centímetros. Entonces, para sumar esos dos vectores, yo tengo que sumar desde la punta del primero hacia la dirección donde me está indicando, o sea, hacia Y. O sea, es hacia arriba ubico el otro vector y ese vector va a ser Y, ¿sí? La componente B en Y, que vale 10.8 centímetros. Ahí le dice en su guía. Entonces, la resultante va a ser desde la punta del último hasta la cola del primero. Y aquí te va a ir poniéndome la resultante. Entonces, usted puede trazarlo con la regla, obviamente, ¿verdad? Y usted va a medir cuánto le mide la distancia desde acá hasta acá en su regla y me lo va a ubicar acá, ¿verdad? Entonces aquí me le va a poner vector resultante. Ay, qué feo se me ve. Y me va a poner el volado igual y ahí va a poner usted cuánto mide. Y en el siguiente vector siempre vamos a tener la componente, solo que aquí estamos utilizando el método del polígono y aquí vamos a utilizar el método del paralelogramo. En este dice que se ubique pegado, para el paralelogramo es pegado, estos dos. Entonces, como es pegado, este me va a ir cola con cola, que así los ponga. Entonces, aquí lo voy a hacer de otro color, ¿verdad? Empiezo a poner la componente en X. Y como dice cola con cola, en la cola de X voy a ubicar el otro vector. ¿Cuáles vectores? Los mismos estos. 5.3 para X y 10.8 para Y. Y mi resultante va a ser, la voy a tomar en medio. Entonces aquí le tengo que pasar una línea recta punteada en dirección al otro vector. Y entonces mi vector resultante en este caso va a ser desde, espérenme que no me agarró. Voy a hacer con este quizás. Mi vector resultante va a ser desde acá hasta acá. Siempre se le hace una flechita, ¿verdad? Me salió bien grande, pero
Vaya, ese va a ser mi vector resultante. Entonces, también lo tienen que medir con la regla y van a ubicar cuánto les dio. Después de eso, como ya hicieron todas estas dos indicaciones, dice que con base a lo realizado, analiza y responde lo siguiente. Mide con la regla el vector resultante, lo que les acabo de decir, en el sistema A y en el sistema B y anota los valores. Aquí va a anotar cuánto le dio en esta resultante y en esta resultante. Aquí en A lo va a ubicar acá y en B lo va a ubicar acá. Van a darse cuenta que le va a dar lo mismo. Ahora dice la siguiente pregunta. ¿Cómo es la magnitud del vector resultante en el sistema A respecto a B? Como ya les di la respuesta, ¿verdad? Van a ser iguales. Luego dice, en el libro de texto partimos del ejemplo que consideraba, ¿verdad? Que la componente es 12 centímetros, ¿verdad? Los valores medidos coinciden con el valor, ahí usted va a ubicar, si a usted le dio 12, va a ubicar que sí, ¿verdad? Entonces, luego dice, escribe vectorialmente que es la suma de un vector según el ejemplo desarrollado. No olvides incluir las direcciones de las componentes rectangulares. Y aquí me voy a poner la suma, ¿verdad? Y eso también está en su guía. Esa parte está en el literal 2 de la parte C, donde dice, considera el ejemplo desarrollado en la actividad B, haciendo reconocido la naturaleza vectorial de las componentes rectangulares de A, del vector A. Ahí les dice magnitud es 120 centímetros, la componente en X 5.3 y la componente en Y 10.8 en dirección a J, ahí está, en X es Y y en Y es J, esos simbolitos que tienen como una flechita la I y con la J también tiene una flechita. De esa forma me va a ubicar usted acá eso mismo. Luego dice que mida la dirección con un transportador. Ahí va a ver usted cuál es la dirección. Y luego dice, si hubiéramos sumado algebraicamente las componentes, habríamos encontrado que 5.8 más 10.5 da 16.3. Observa la imagen y compara con los gráficos realizados en el numeral 2. Coincide el resultado de la suma de las componentes como vectores con el resultado de la suma tomándolos como escalar. No coinciden, ¿verdad? No coinciden. O sea, dice, observa la imagen y compara el gráfico realizado en el numeral 2. ¿Sí? Coincide el resultado de la suma de los componentes como vectores con el resultado de la suma tomándolo como escalar. Bueno, acá me dio 16.3 y aquí, según este resultado, sí da eso, ¿verdad? La componente del vector, ¿ya? Entonces, si lo sumamos algebraicamente, sí da, ¿verdad? Pero dice, coincide el resultado de la suma de los componentes como vectores con el resultado de la suma tomándolos como escalar. Si yo sumo esto, ¿verdad?
me da esto, pero escalarmente a mí me dio 12, vectorialmente. Entonces, no es el mismo resultado, no coinciden. Ahora va a responder, ¿qué conclusión obtiene respecto a la suma escalar y la suma vectorial? Y esas son dos cuestiones diferentes. Acordémonos que lo escalar es solo un número de medida, X. Solo es el número. En cambio, en una suma vectorial me está indicando, aparte de la magnitud, el sentido. Entonces, en conclusión, la suma escalar da como resultado un valor escalar y la suma vectorial da como resultado un vector. Entonces, la suma vectorial involucra magnitud y dirección, mientras que la escalar solo incluye la magnitud, y eso sería la conclusión. Ahora, esta parte de acá, ¿verdad? Ustedes la van a resolver de su guía de trabajo, donde está el literal D. Está después del ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Está en las últimas páginas, en la página 20 de su libro de texto. Ahí dice aplicación de fuerzas, diagramas de cuerpo libre. Tienen que leer, ¿verdad? Tienen que leer donde dice que entre las fuerzas que percibimos continuamente está el peso, que si recordamos surge como resultado de la interacción de los cuerpos con la Tierra. Y ahí dice que los diagramas de cuerpo libre, eso lo van a representar con las letras mayúsculas DCL, que va a significar, acuérdense de eso y váyanselo memorizando, que DCL significa diagrama de cuerpo libre. Son de suma importancia porque nos permiten identificar las fuerzas que actúan sobre un objeto. En la siguiente actividad analizaremos el peso y otras fuerzas, así como los diagramas de cuerpo libre. Materiales: taza o recipiente similar con asa, 2 cordeles de lana, recipiente de 1 litro. Y de ahí dice, coloca la taza sobre la mesa e introduce la botella llena. Ahí les dan hasta los esquemas, ¿verdad? Ahí les dan los esquemas. Entonces, de eso usted va a empezar a responder toda esta parte. Primero, ¿en qué situación fue más fácil mover la taza? ¿En la primera o en la segunda? Ahí van a ir leyendo ustedes la indicación que le van diciendo. Y luego van a completar esto, ¿verdad? Donde dice, completa la tabla escribiendo el nombre del objeto que está realizando la fuerza. Fuerza normal, fuerza de fricción, fuerza de tensión y peso. Es decir, que ustedes acá en los dibujos que están ahí son dibujo 2, dibujo 3 y dibujo 4. Ustedes van a hacer el diagrama de cuerpo libre, o sea, van a hacer esto, que a dónde se ubica la normal, que a dónde se ubica la fuerza de fricción. Por ejemplo, en el ejemplo 2, donde está jalando la taza con el vaso dentro, dónde está la fuerza de, que si actúa una fuerza de fricción, cuál es la fuerza de tensión y el peso, ¿verdad? Y entonces van a responder sobre Carlos sentado. Entonces, eso está en la página 21, donde dice, ahí hay 4 imágenes. Está un niño sentado, está un niño en un tobogancito, está una niña digamos que
en un columpio y está una arriba de una silla. Entonces, aquí dice, fuerza normal, sobre Carlos sentado. ¿Qué objeto es el que le da la fuerza normal a Carlos? ¿Ya? La silla, la mesa o qué. Ahí le está indicando la flecha, ¿verdad? La flecha ahí dice FN. Eso es fuerza normal. Entonces, ¿a quién le dan la fuerza normal? Donde Carlos está sentado, obviamente en la silla, ¿verdad? Entonces dice, sobre Carlos sentado en la silla, ejerce una fuerza perpendicular hacia él. ¿Me entienden cómo van a ir haciendo? Luego, fuerza de fricción. Sobre Luis deslizándose, ¿ya? ¿En qué se está deslizando? Y van a poner el nombre del objeto y así sucesivamente. En esto van a poner el diagrama de cuerpo libre de la taza, ¿verdad? Jalada en el literal 2, 3 y 4, o sea, en el anterior que les estaba explicando. Y entonces aquí les dan el ejemplo, ¿verdad? Esto es un diagrama de cuerpo libre. Aquí va a estar una mano, la taza en este caso, la botella. Y ustedes van a hacer hacia dónde están los vectores y qué vectores son los que están dándose en esas fuerzas. La normal, la fricción, la tensión y el peso. Este siempre va a ser el peso, este va a ser la fuerza, esta va a ser la tensión y esta es bueno, el peso siempre va hacia abajo porque es la gravedad, ¿verdad? Este es la normal, que siempre va para arriba, la fuerza de tensión y la fuerza de fricción. Y así lo van a hacer acá. Y por último dice, ¿cuál es el diagrama de cuerpo? ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre correcto? Analiza todos los diagramas de cuerpo libre e identifica cuál ejemplo de los mostrados en el libro texto representa. Recuerda que debes ubicarte en el cuerpo e identificar con qué otros cuerpos interactúas y cómo. Y allí nos dan solo hay que dice la observación que identifica cuál corresponde a cada situación. Toma en cuenta que solo hay una respuesta correcta para cada uno. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ubicar cuál es el diagrama de cuerpo libre correcto, por ejemplo, en la gravedad. ¿Sí? Yo sé que la gravedad, el vector debe de ir hacia abajo, ¿va? Porque es la fuerza que la Tierra nos hace a nosotros. No puede ser ¿verdad? ¿Ya? Pero comparen con esto, la gravedad sí va para abajo. Entonces, ¿cuál sería el correcto? ¿Me entienden? Y entonces van a ir identificando ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el correcto y cuál no? Y eso es lo único que van a hacer en esa parte. Y eso sería todo lo de la tarea de la semana. Les recuerdo que esta semana la van a entregar hasta el próximo viernes y pues que pasen un feliz día.